Exacto, porque vamos a hablar de la reforma previsional que ya está en el Congreso, entra a través del Senado, después saldrá a través de diputados y veremos en qué condiciones. Ustedes saben que la reforma previsional tiene muchos aspectos. Uno es la posibilidad de voluntariamente jubilarse a los 70 años, al menos eso está en el proyecto, después veremos. El otro punto es cómo le van a pagar a los jubilados, es decir, cómo se va a actualizar la jubilación. Y hay un tema del cual se habla poco y quizás tenga mucho de mito, algo de realidad, que son las famosas jubilaciones de privilegio, que también están incluidas en este proyecto. Es por eso que hemos invitado a Silvia Arce, que está con nosotros, abogada, fundadora de jubilarnos.com, sitio muy recomendable porque tiene mucho de preguntas y respuestas, noticias, etcétera. Estás todo el tiempo hablando de jubilaciones. Todo el tiempo. Y es un tema muy actual y muy candente, ¿no? Porque permanentemente hay noticias al respecto. Bueno, ahora estamos más que nunca con toda esta reforma previsional que tiene puntos que no son malos, como esta. Para mí la voluntariedad no está mal de la edad. Claro, mientras no te obliguen a nada, exactamente, ¿no? Sería ese el punto. Si yo tengo la opción de seguir trabajando, no lo veo complicado. O sea, los hombres cuando cumplen 65 pueden seguir mujeres, trabajando más, y las hombres mujeres, y las mujeres es 60 hoy, ¿no? Hoy. O sea, se extendería 10 años más. Para la mujer y 5 para el varón. Si tengo la opción y la voluntariedad de decir, bueno, me cansé de trabajar, que uno tiene la necesidad muchas veces de decir, basta, no quiero más, se jubila y ya. Con lo cual, eso no me parece grave para nada, absolutamente, tener la opción. Ya escucho igual ruido de la UIA, que es los empresarios, que no sé si les gusta mucho tener que esperar hasta los 70 años. Pero bueno, en definitiva, la realidad es que estos son temas que se van a tener que ir evolucionando en el Senado. Bien, quedamos en el punto de las jubilaciones de privilegio. Exactamente. ¿Qué son exactamente? Bueno, ¿cuántas hay? Se están utilizando mal los términos. ¿Por qué? Porque no son jubilaciones de privilegio. Las jubilaciones de privilegio en el 2002 terminaron. Antes existían, que eran cuando eras político, cuando estabas en legislatura. ¿Qué quedó vigente? Lo único que hay de privilegio hoy son presidente, vicepresidente y ministros de la Corte. Bien. ¿Por qué? Porque son altísimas, como ya hemos visto, después de las denuncias que hubo de lo que cobran el 100% del sueldo si estuviste 4 años como ministro de la Corte. Pero son ese grupo muy reducido que serán de los expresidentes que tuvimos. Un puñado de personas. Muy poca gente. Pero ¿cuáles son las que se sacaron en el 2002? ¿Qué fue, Rodríguez Sá, en esa semana? Fue la Machinea, fue. Ah, bien. Machinea fue el que derogó, digamos, la posibilidad de que tengan. Antes era cuando estabas en el Congreso, un tiempo muy chiquito, todos tenían jubilaciones de privilegio. Diputados, senadores, y todo eso no existe más. No existe más. Quedaron solamente presidente, vice y los ministros de la Corte, que hoy hay 13 de ministros de la Corte, cuando fue hace poco que salieron que cobrar entre 200.000 y 300.000 pesos. Bien, claro. Entonces, bueno, ¿qué pasa? ANSES es una caja hoy y siempre, como en todo el mundo, las jubilaciones deficitarias. Entonces, una de lo que quiere hacer el gobierno es reducir. Y una manera de reducir y de ahorrar muchísima plata es ir modificando, no digamos que las van a derogar, pero van a ir modificando las condiciones. ¿Cuáles son las que están en mira ahora próximamente? Judiciales, que cobran el 82% móvil y cuyo promedio de jubilación es de 150.000 pesos, una jubilación. Cuando decís judiciales, ¿a quién te referís? A todo el Poder Judicial. Poder Judicial de la Nación, estoy hablando. Jueces, fiscales. Jueces, fiscales, defensores oficiales. Para abajo también, digamos, toda la gente que trabaja en tribunales. ¿Un empleado de un juzgado, por ejemplo? Bueno, hay distintas categorías. Creo que si no sos hasta funcionario no sé bien cuál es la distinción. Hay muchas categorías dentro del convenio. Tenés que ser abogado para tener el 82% móvil o tener a partir de determinada categoría del Poder Judicial, digamos, para acceder a esto. ¿Qué está ocurriendo? También es deficitaria. El gobierno también, porque ellos tienen, hacen un descuento de la obra social en todo el Poder Judicial, pero también cuando es el momento de pagar las jubilaciones existentes, no dan abasto. Claro, con lo que le descuentan el recibo de sueldo para jubilaciones, no alcanza para después pagarle a todos los jubilados. A todos los jubilados. A ver, entonces ahí el Estado es cuando pone plata. La problemática de los sistemas previsionales en el mundo es que hoy la gente vive mucho más. Claro. Entonces, hay más jubilados que gente activa y eso está pasando hasta en las propias cajas que no solo ANSES, digamos, por ejemplo, del Poder Judicial, que era que tenía, digamos, tiene sueldos altos, hacen los descuentos a la gente en actividad, pero al momento de pagar jubilaciones se queda como... Y el Estado tiene que salir a
bancar cuando no llegan a pagar las Sí, o jubilaciones. sea, es un problema mundial en ese sentido porque la gente vive más, hasta ahí es lógico. Lo que pasa es que después cada país tiene sus propios Exactamente. problemitas. En este caso decís el ejemplo del Poder Judicial. Pero ¿se puede legislar para atrás? Pues siempre tengo entendido que puedes legislar a derecho partir adquirido de claro, ahora. derecho Y adquirido. va a ser algo gradual. Claro. Igual, O sea, los que hoy cobran me ha llegado una eso, lo seguirán información cobrando. que ya es lo que están haciendo en el Poder Judicial, o es el deseo de empezar a hacer, es, en vez de pagar lo que están pagando ahora como porcentaje de jubilación, van a aumentarlo al 16% para seguir manteniendo la movilidad jubilatoria. Claro, que aporten un poco más los que ahora están trabajando. Exactamente. Como para que el Dentro Estado de no estos tenga que poner la sistemas, las diferencia. grandes diferencias que hay con una jubilación común es la movilidad. ¿Qué significa? Que cobran en función de lo que cobra la persona en la actividad. Entonces, si a vos te van aumentando el sueldo mientras trabajás, el jubilado va aumentando directamente relacionado a eso. Entiendo. Entonces, esa. Después, diplomáticos están aproximadamente entre el 85 y el 88% también de movilidad. Claro, o sea, cuando se jubilan terminan cobrando Casi lo mismo. que Sí, cuando trabajaban. totalmente. Entonces, saquemos a judiciales y diplomáticos, que Sí. más o menos imaginamos es algún caso parecido. Pero después cuando hablan de docentes, Sí. ¿sí? Como docentes Y está va a dentro de la ser- categoría igual de yo te voy a decir algo. privilegio. Todo esto ¿Por que se qué? está planteando, hay que ver cómo. Sí, este es el proyecto, después hay que ver cómo sale. Sí, sí, por eso No, lo y esto aclaramos. va a ser una negociación muy ardua porque hay justamente sindicatos muy fuertes. Seguro. Entonces, el Poder Judicial no le pudieron imponer ganancias, por ejemplo. Claro. Los Pero dejan sin efecto. Resumime el caso de Luz y Fuerza, docentes y ferroviarios, por ejemplo, que Bueno, están también dentro de este paquete también para son modificar jubilaciones sus móviles, Ujú. sí, son jubilaciones con regímenes especiales. Tienen muy buenas jubilaciones los docentes, No, los no podés ferroviarios y los comparar. integrantes A ver, de el Luz y promedio Fuerza. de un docente es de 25.000 pesos. Sí. Un ferroviario será 35 y un Luz y Fuerza más o menos parecido. No estamos hablando del Poder Judicial que son 150.000 Claro, pesos, por eso, son dos diplomáticos categorías 180.000 y otros montos, Bien. digamos, son otros montos. Por eso creo que esos son los últimos en tocar en definitiva. Claro. Yo creo que hay que ver si se pueden meter con el gremio docente, porque ya, la verdad, un docente no solo, digamos, es totalmente su labor, genera un detrimento en su salud. Claro. Un docente hay que estar educando a chicos, digamos, tiene una razón Sí, de tiene ser una estos cierta regímenes insalubridad, especiales. lo voy a decir yo, porque Pero es la es como verdad. el trabajador de Metrovías, que Exactamente. digamos, cobran un plus por Está bien que insalubridad, sea porque es lógico, diferencial. claro. Lo que vamos a ver del resto de las actividades, pero justamente un docente, Claro. un ferroviario que está, ferroviario. digamos, que está con las máquinas, un camionero que está todo el día, digo, genera un menoscabo su actividad en su salud. Claro. Y hay que tener esas contemplaciones, con lo cual yo eso lo veo más difícil. Creo que más próximamente están con diplomáticos, con Luz y Fuerza, que quedan muy pocos igual, ¿eh? Claro. Creo que son como 5.000 casos, no son tantos. Claro, no estamos en los 80, donde Segua... No hay tantos, tienen digamos. Creo decenas que de está miles de más empleados. direccionado ahí y va a ser, vuelvo a insistir, una ardua tarea porque los gremios son muy fuertes, las funciones que ejercen en el gobierno son muy fuertes. Y bueno, van a tener que salir a trabajar. Pero ya te digo que está habiendo modificaciones en cuanto a esto. Y simplemente para utilizar bien el término periodístico, para la próxima. Jubilaciones de privilegio, ya aclaraste que quedan Son pocas. jubilaciones con regímenes especiales. Privilegio, ahí está. Entonces, Regímenes especiales, que es bien exactamente. distinto a privilegio. Se está Ahí utilizando está. mal. Claro. Porque el impacto es el privilegio porque cobran mucho. Pero en Claro. definitiva son regímenes especiales que están avalados por leyes vigentes. Claro. No es que- Contemplando su no es que- trabajo no, y que fue habitual. histórico. El Poder Judicial siempre ganó eso, los diplomáticos también, digamos, todos avalados por leyes. Por eso te digo que la reestructuración que pretenden me parece como que va a ser muy complicada por las funciones que, digamos, de estos subgrupos, ¿no?, dentro de nuestra sociedad. Bueno, entró el proyecto al Congreso, veremos No, cómo igualmente sale. el Congreso ahora lo que ingresó trata muy abstractamente. Sí, sí. Sí lo del aumento, sí lo de los 70 años, sí lo del 82% de las mínimas sobre el salario mínimo vital y móvil. Eso está en el proyecto y vamos a empezar a trabajar sobre estos temas. Bien. Con lo cual creo que lo de los privilegios, que son regímenes especiales, va a ser un tema que se va a tocar Para un poco más más adelante. Gracias, Silvia. Un placer, Ha sido muchas más que gracias. clara.